¿Quieres que te preste una? Ok. Todos busquen en sus Biblias Ariadna y Ariana. ¿Ya tienen sus Biblias? Muy bien, qué bueno. David también. Tadeo, tienes, ahí te ayuda la hermana Dulce, ¿sale? Muy bien. Voy a leer de los versículos del 5 al 15. Son solamente 10 versículos, todos leyendo con su vista, ¿sí? ¿Están listos? Vamos a leer capítulo número 16, versículo número 5 al 10. Bien, dice así la palabra del Señor: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ok. Me pasa el 11, ¿verdad? Sí. Bien, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien, vamos a orar, ¿sí? Padre, te agradezco que bendices este mediodía. Y te ruego, Señor, que al venir a tu palabra, todos estemos, mi Señor, con esa expectativa, Señor, de lo que tú hablarás a nosotros. Y te ruego, Padre, que puedas hallar fidelidad en mi vida y un instrumento para poder hablar a tu iglesia. Ellos sean edificados, sean nutridos, sean vivificados conforme a tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Padre, de todas las formas en las cuales tu palabra nos habla. Hoy, Dios mío, habla a nuestras vidas de una forma, Señor, que podamos salir plenamente convencidos de la necesidad que tenemos de ser guiados, consolados por tu Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Todos. Hay muchos niños que ya salieron del kinder aquí, ¿no? Yo me acuerdo que cuando... ya saliste del kinder, ¿verdad? Recientemente. Cuando yo estaba en la primaria, yo estaba en 5º año y ya ven que siempre se forman, ¿no? No sé si sea así todavía, pero se formaban todos en la explanada y entonces hacen el homenaje los lunes. Y una compañera, yo era de 5º, ella era de 6º, estaba despidiéndose porque era su último homenaje. ¿No se acostumbró a eso en sus escuelas, que sean el último homenaje? Y empezó a llorar. También recuerdo que en la secundaria muchos querían, no, que la secundaria, ya no quiero irme porque no voy a ver a mis amigos. Y yo ya quería salirme porque ya quería era lo que seguía en aquel entonces. Yo tenía esa mentalidad de siempre querer ir rápido. Ahora ya no quiero ir tan rápido, pero en aquel entonces que yo quería ir rápido, quería avanzar a lo que seguía. La cuestión aquí es que esos momentos de repente suelen ser un poco tristes para algunos porque es despedirnos de las personas a las cuales apreciamos. En primer año de primaria yo tenía un amigo que todavía me acuerdo su nombre, se llamaba Alberto Bedoya Ramírez. Él fue mi compañero en primer año y no sé, pero ustedes se acuerdan que a veces haces amistad con ciertos compañeros, pues que son tus cuates, son tus amigos, son los que compartes, son los que te llevas bien. Yo lo tuve, yo lo experimenté, yo creo que a lo mejor te ven ustedes. La cuestión es que él se tuvo que ir hasta Michoacán, a Morelia, se fue, porque era de para allá. Así que son momentos en los cuales experimentamos que tenemos que despedir a la gente que estimamos o que queremos. Y también eso llega a pasar cuando hay gente que trabaja con nosotros y de repente también se va por alguna circunstancia que es lícita porque va a ir un mejor trabajo y damos gracias a Dios también por eso, pero siempre se extraña. No sé si ustedes han experimentado esa sensación de extrañar a alguien o inclusive dentro de la iglesia, alguien que por alguna razón decide marchar y siempre es alguien que se va a apreciar, se va a extrañar y se va a estar allí, su lugar, ¿no? Su espacio que
que ocupaba como que un cierto hueco va a dejar. No sé si me comprenden. Esto en cierta manera es lo que está pasando con los discípulos. Porque si se dan cuenta, el énfasis de este pasaje es que Jesús se va a ir, que es algo que ya nos ha venido diciendo desde el capítulo 13. Yo me voy a ir, no tengan temor, me voy a ir, no los voy a dejar solos. ¿Se acuerdan que Él ya prometió que nos daría al otro Consolador? Sin embargo, hay algo que resalta este pasaje, y es la frase de que Él dice: les conviene que yo me vaya, les conviene. Y ustedes podrán decir, pero ¿cómo va a convenir? Lo mismo pasaba con nuestros compañeros o amigos que estimamos. ¿Cómo te vas? Mejor que vengan otros y tú quédate también. Es la idea que tenemos. Pero lo que Jesús está diciendo, les conviene que yo me vaya. ¿No sabes que te va a resultar mucho más benéfico que Jesús se vaya? Y que entonces la idea es de que venga el otro Consolador, que no es alguien que va a suplir, sino es alguien que va a continuar la obra que Cristo inició. Entonces, tendríamos que responder a esta pregunta: ¿por qué razón Jesús está afirmando que es más conveniente que Él se vaya? Recuerden que en el pensamiento de los apóstoles, Jesús ha sido su guía hasta ese momento. Jesús ha suplido inclusive los aspectos físicos, porque ¿se acuerdan que alguna vez hasta pagó los impuestos de Pedro? Es decir, Jesús ha sido para ellos el Mesías. Ellos tienen el concepto claro de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Pero oigan esto, el concepto de Mesías que ellos tenían no era como el que nosotros quizá tenemos ahora. Ellos pensaban que cercano a Jesús ellos iban a tener algún cargo dentro del reino que Él iba a inaugurar. ¿Se acuerdan que su mamá de los hijos del trueno, de Juan y Jacobo, le pidió un favor a Jesús? Oye, Jesús, por favor, que mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Entonces, ellos estaban pensando que Jesús iba a inaugurar el reino, que se iba a coronar como rey, y que ellos, que eran los más cercanos, posiblemente serían los de... ¿cómo se llaman? Los funcionarios principales de todo el reino de Jesús. Esa era la idea, en cierta manera, que inclusive después de la resurrección la siguen manteniendo, porque cuando Jesús ya se va a ir, después de la resurrección, después de 40 días, le preguntan: Señor, ¿ya te vas? ¿Restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo? Porque ya te estás yendo. Entonces, es importante que veamos esa parte, porque algo que también enfatiza el pasaje es que estos están entristecidos, su corazón está dolido porque Jesús se va. Y entonces la partida, mis hermanos, lo que quiero enfatizar a ustedes y que quede en todos nosotros, es que la partida de Jesús aparentemente es una pérdida para los discípulos, pero fuera de eso es una condición necesaria. Lo fue para ellos y lo es también para nosotros el que Jesús se haya ido, porque entonces el Espíritu Santo vendría para ellos, porque el Espíritu Santo haría una función muy particular, porque el Espíritu Santo confrontaría al mundo y capacitaría a sus discípulos. Yo creo que se acuerdan la semana pasada cuando vimos lo que es el mundo, lo que el mundo representa y qué es ese sistema de pensamiento y de influencia que opera en esta tierra, que no propiamente, recuerden. Y es importante recordarle que cuando la Biblia dice mundo, o por lo menos en este pasaje, no se refiere al planeta como tal, ni a la totalidad de las personas, sino se refiere al sistema de pensamiento, a las ideologías, a la forma en la que el mundo opera, piensa y permite, o según sus criterios, funcionan todas las cosas. Ese es el mundo que nos odia, porque nosotros, recuerden, somos de Cristo. El mundo ama lo suyo y aborrece a los que son de Cristo. Y se acuerdan que concluimos que tendríamos nosotros que examinarnos. Si el mundo no nos odia, quizá el mundo esté dentro de nosotros, o parte del mundo, o estemos infectados del mundo. Tendríamos que ser muy críticos con ello. Quizá algunos estemos apenas conociendo al Señor, o quizá llevamos algún tiempo, pero de alguna forma seguimos batallando con eso. Y es importante considerar la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Así que veamos los primeros versículos. Versículos, en este caso, del 5 al
versículo número 7. ¿Están allí? Primero lo que tenemos que responder es por qué razón dice Jesús que es necesario que Él se bañe, y es muy conveniente que así sea. Dice el versículo número 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Y hay que aclarar algo. ¿Ustedes se acuerdan que sí hubo alguien que le preguntó? Pedro le dijo, ¿a dónde vas? Yo iré contigo y moriré hasta donde quiera que vayas. Y se acuerdan que Tomás le dijo, ¿a dónde vas? Antes de que te vayas, muéstranos al Padre. Entonces sí, literalmente, había personas o apóstoles que le preguntaron, Señor, ¿a dónde te vas? Pero este sentido no es sentido de que no tengan ellos entendimiento de que Jesús se va a ir, sino más bien el hecho mismo de que, por ejemplo, sé que una persona puede ir al baño y decirle, oye, pero ¿a dónde vas? No en el sentido de que no sé a dónde va, sino de que, ¿por qué está haciendo eso, en cierta manera? Es como si, por ejemplo, alguien le prometió a sus hijos que el día del lunes, que pasó fue puente, ¿no? Vamos a ir, no sé, a Acapulco. Y vamos a subirnos a la lancha, vamos a ir a la isla de la Roqueta. Y entonces el niño se quedó fascinado, vamos a ir allá. Y al día siguiente, el niño se le dice en la mala noticia, no vamos a poder ir porque surgió esa situación. Y el niño en su mente sabe que su papá tiene que ir a trabajar, pero le pregunta, ¿pero por qué? ¿A dónde vas? No sé si logran comprender. Es decir, él sabe dónde va, pero dentro de su mente es como si sus ideas, lo que hay idealizado se ha roto. En cierta manera, estos apóstoles de Jesús, del Señor, saben que Jesús va a apartarse de ellos, no le logran entender, eso es una realidad, no le logran comprender todo, pero ciertamente hay una cierta frustración. ¿Y eso por qué lo deducimos? Porque el siguiente versículo, que es el que sigue, dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estos discípulos estaban adoloridos, estaban cansados, porque el Señor se va a ir. Y entonces, la razón por la que se fuera a apartar, ellos no la comprenden, pero eso quiere decir que su idea ya no se va a cumplir. Es como ese niño, él soñó, idealizó que iba a ir a la Roqueta, iban a viajar a Acapulco, se imaginó quizá el paisaje de la autopista, o no sé, yo me imagino todo eso cuando voy a viajar, todo lo que voy a ver. Yo creo que cuando son niños más. Ellos se imaginaron todo, cómo sería el reino estando con Jesús, y sucede, pues que la cosa no se va a dar así. La cosa se va a dar de una forma distinta que quizá no llegan a entender. Pero vean lo que dice el Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Sí hemos logrado comprender cada uno de nosotros a quién es el Consolador. ¿Quién es el Consolador? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el que vino, predicó el mensaje y él aseguraba que se iba a ir. Y ahora dice que es más conveniente que él se vaya porque él mandaría al otro Consolador. ¿Se acuerdan que aprendimos, no el domingo pasado, sino más atrás, que el Consolador era nuestro abogado defensor, era nuestro fortalecedor, era quien nos ayudaría en todo momento, quien nos guía? Si ustedes han conocido de Cristo, de Dios, y han experimentado la fe cristiana, sabrán que la persona del Espíritu Santo es alguien que nos ayuda, nos guía, nos redarguye, nos enseña. Yo quiero que podamos considerar que Jesús vino en carne, ¿sí se acuerdan? Él se encarnó, se hizo hombre. Él de forma física era quien antes de que el Espíritu Santo viniera, él confrontaba al mundo. ¿Se acuerdan que él confrontaba a los religiosos de su momento? Que él era el que cuidaba a sus apóstoles, que era el que de alguna manera evidenciaba las tinieblas de este mundo. Inclusive es lo que dice capítulo número 1 de Juan, la luz vino a las tinieblas y las tinieblas resplandecieron, la luz resplandeció y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús estaba cumpliendo esa función, pero Jesús
en cierta manera, en su forma humana, estaba limitado, porque Jesús solamente en ese momento podía estar en un solo lugar, porque estaba en forma humana. Pero cuando viniera el otro Consolador, el cual era más conveniente, era alguien que iba a no solamente a estar con ellos, sino iba a estar en ellos. ¿Se acuerdan de eso? Que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, ustedes han visto cómo Pedro negó al Señor, o lo va a negar más bien dicho, y se le advirtió: Pedro, me negarás 3 veces. No van a pasar muchas semanas cuando este hombre, Pedro, va a enfrentarse, ya no estando Jesús, se va a enfrentar a los líderes religiosos de ese momento, los mismos que mataron a Jesús. Y la idea era, si mataron a Jesús, que era el líder, pues seguro van a matar a todos los otros. Pero de una manera tan peculiar, Pedro y los demás apóstoles eran tan llenos de convicción que los religiosos se sorprendían y reconocían: estos hombres son hombres vulgares, son del vulgo, son pescadores. Pero se nota que estuvieron con Jesús. El punto es que Jesús ya no está con ellos, pero hay alguien más que sí está con ellos, y es el Espíritu Santo. Porque Jesús prometió que Él vendría, y se cumplió en Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Jesús cumplió su promesa. Era la promesa que les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en adelante el Evangelio se expandió. ¿Se dan cuenta cómo Cristo estando, cómo el Evangelio se expandió de forma distinta a cómo se expandió después de que Él se fue? Y entonces, estando en gloria, Él pudo enviar al otro Consolador, que es también Dios mismo. Pero vamos a avanzar un poco más. Yo sé que ya hemos entendido esta idea, pero veamos los versículos que vienen, porque es bien importante que los comprendamos. Recuerden que la idea del concepto de los discípulos era erróneo. Sin embargo, en el versículo número 8, yo creo que es el centro o el núcleo de este pasaje. Por favor, vayamos a considerarlo. Versículo número 8. ¿Ya están allí? Muy bien. Versículo número 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando Él venga, convencerá al mundo. Y dense cuenta, hay 2 esferas: el mundo, que es contrario a Cristo, y está evidentemente los discípulos de Jesús. En este pasaje Jesús va a afirmar lo que el Espíritu Santo va a hacer respecto al mundo y respecto a los discípulos. Si ustedes siguen leyendo, los siguientes versículos dice que el Espíritu Santo les guiaría, les llevaría a glorificar a Cristo, pero particularmente veamos lo que el Espíritu hace respecto al mundo. Si todos hemos comprendido qué es el mundo, es ese sistema de pensamiento, esas corrientes, ideologías, formas de comportamiento que dicen cómo deben de hacerse las cosas. Ya hemos el ejercicio de ver algunos ejemplos de cómo el mundo hoy, por ejemplo, está caótico por el tema de la guerra, por el tema de los conflictos, de la subida de precios de la gasolina, por el gobierno, cómo está gobernando. Es decir, todo es lo que el mundo dicta. Y claro, nosotros no tenemos que ser ajenos a eso, pero el punto aquí es que alguna vez ustedes han ido a la playa, se han metido al mar, han nadado en la playa, se han echado las olas encima. Yo creo que sí, ¿no? ¿Se han tomado el agua de la playa? Porque si se la toma, ¿qué? Pues está salada, y si me la persevero en tomar, pues vienen problemas de salud. Hermanos, tenemos que mantenernos quizá temporalmente en esta tierra, en este mundo, pero no tenemos que consumir lo que el mundo consume, ni vivir como el mundo vive, ni andar como el mundo anda. ¿Se acuerdan lo que leíamos hace rato en Efesios 2? Andad como hijos de Dios, andad como hijos de luz, imitar a Cristo. Entonces, consideren esto, mis hermanos, que el mundo es opositor a ustedes. El mundo piensa diferente. El mundo piensa diferente, ya lo hemos visto en base a la crianza, en base al matrimonio, en base a todo, la forma de hacer negocios, en la forma de prosperar, la forma de todo lo que existe, piensa diferente.
Pero Jesús, estando presente, él confrontaba al mundo. Pero vean el versículo 8 y pongamos atención. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, y utiliza esta palabra, convencerá. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En 3 áreas el mundo opera, y en 3 áreas el Espíritu Santo confrontará a este mundo. ¿Cuál es el principal problema que presenta Jesús y que tienen los hombres? ¿Será sus problemas sexuales? ¿Será, no sé, que son corruptos? Cuando la gente quiere analizar cuáles son las principales causas de determinado problema, ¿cuál es el principal problema? Podemos decir que quizá como alguna rama de la psicología dice, es que fueron víctimas de sus padres. Lo que Jesús dice es que el principal pecado que ellos tienen es incredulidad. Miren lo que dice el texto, versículo número 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vean lo que dice el 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Mis hermanos, el mundo no cree en Jesús. El mundo rechaza a Cristo. Y ustedes, si han leído Juan, se darán cuenta que eso es lo que constantemente el autor del Evangelio está diciendo. En los que reciben al Hijo y los que no le reciben. En los que creen en Él y los que no creen en Él. En los que son condenados y en los que son salvados. Por eso recuerden que el propósito de Juan es que creyendo en Jesucristo tengamos vida eterna. Cuando Jesús confrontaba a los religiosos de su época, el problema era, le decían, no te juzgamos por tus obras, está bien que las hagas, te juzgamos por lo que dices, te haces igual a Dios. El mundo odia que alguien se atribuya la absoluta autoridad, la cual tiene Jesús. El mundo odia eso, el mundo aborrece a los cristianos porque los cristianos decimos que solamente Jesús es el único Dios y el único camino al Padre y la única forma de ser salvos. Nosotros creemos que la única forma en la cual el cristiano debe vivir es la forma en la que la Biblia enseña y son los mandamientos de Cristo. El mundo, yo creo que ya se dieron cuenta, si tienen algún tiempo de conocer al Señor, les odia. Odian a Cristo. Odian todo lo que tenga que ver con Jesús. ¿Se acuerdan que hace algunos, quizá años, salieron las latitas de Coca-Cola? Y las latitas de Coca-Cola venían sus nombres. No sé si ustedes lo compraron el que tiene su nombre. Pero fue un escándalo en cierta manera porque no había ningún nombre, no estaba censurado el nombre de Jesús. Estaba censurado. Si alguna persona en un lugar público dice acerca de Jesús, ni siquiera solamente mencionar su nombre es una censura a su nombre. Creo recientemente el presidente Netanyahu, que es primer presidente, ¿no? Hacía referencia a que Jesús no era tan relevante como eran otras figuras. ¿Se dan cuenta cómo todo el sistema del mundo odia a Jesús? Y Jesús lo advirtió. Si a mí me aborrecieron, si a mí me rechazaron, también lo harán con ustedes. Por eso es importante que ustedes se den cuenta. Si en su contexto de escuela, si alguien les dice, no me hables de eso, sí, llévate conmigo, pero jamás me menciones ese nombre. ¿Alguien lo ha hecho con ustedes? Si en tu familia alguien les dice, está bien, vete a donde tú quieras allá, pero ni me lo menciones ni me digas, respétame, porque ese es mi pensamiento. ¿Alguien se los dice? Porque aborrecen a Jesucristo, porque aborrecen al Señor. Y lo que está diciendo es que el Espíritu Santo va a venir a confrontar esa incredulidad. Y lo glorioso de esto es que nosotros también éramos del mundo. ¿Se acuerdan? Y el mundo nos confrontó. Y la respuesta, ¿cuál fue? Y es lo que se ha venido trabajando en las mañanas acerca del Evangelio. Lo mencionó acá el hermano. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, es un mensaje en el cual está confrontando a los hombres con su pecado. El Espíritu Santo, Jesús lo hacía, Jesús lo confrontaba. Pero cuando
Pedro predicó por primera vez y se convirtieron, ¿se acuerdan que 3,000 gentes? Y después se convirtieron como 5,000 gentes. Y dice la Biblia, el texto de los Hechos, que se agregaron a la iglesia. Y a lo largo de los siglos, nosotros mismos quizá éramos personas que renegábamos de la fe. ¿Y cómo fue que venimos a la fe? ¿Quién nos convenció? ¿El predicador? ¿Fue bastante persuasivo para convencerme? El Espíritu Santo que vino y me convenció. Por eso es lo que les decía la semana pasada. Es el Espíritu Santo quien convence a las personas de pecado. Evidentemente la respuesta, la reacción es aquellos que vienen al arrepentimiento. Y es importante quizá que veamos el texto de 2 de Corintios 7. ¿Quieren ir allá? 2 de Corintios 7. Segunda de Corintios, capítulo número 7. Y es que Pablo, el hermano Pablo, escribió a las iglesias de Corinto. Yo sé que ustedes se acuerdan que las iglesias de Corinto fueron unas iglesias muy conflictivas, donde había mucho pecado. Y lo que Pablo hace es hablar de una forma confrontativa. Y vean lo que dice el versículo número 8. ¿Están allí? Porque aunque os contristé con carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, causó tristeza. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que ser firmes y fieles expositores de la palabra, confrontando al pecado, llamando al pecador al arrepentimiento. Y aunque hacemos un llamado y una exhortación y tratamos de ser persuasivos, mis hermanos, este texto nos ayuda mucho a entender por qué hacemos evangelismo de la forma en que lo hacemos. Porque yo no les digo a las personas que hagan oración después de que repitan después de mí. Porque yo no les digo que reciban a Jesús en su corazón. Porque yo creo lo que la Biblia dice, que mi trabajo es predicar y llamar a las personas al arrepentimiento, porque así fue la forma en la que Jesús lo hizo. Fue la forma en la que Pablo lo hizo. Fue la forma en la que Pedro lo hizo. Juan el Bautista lo hizo. Decía a las personas, arrepentíos, reconoced su condición. En Hechos 2, a Pedro le dijeron, hermanos, varones, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque el texto nos dice que estaban compungidos de corazón. ¿Qué fue lo que compungió el corazón de los hombres? ¿Acaso fue la elocuencia de Pedro? No habíamos dicho que era alguien del vulgo, ni sin educación, pero él predicó el mensaje, expuso la verdad, pero fue el Espíritu Santo que acababa de llegar en ese momento, lo cual compungió el corazón de esos hombres y los trajo a reconocer que Jesucristo era el Señor y era el Mesías. Y ellos tenían que preguntarle a Pedro, ¿pero qué haremos entonces? Pedro le responde, arrepiéntanse, arrepentíos. Y lo que está diciendo aquí es que ese contristar, esa tristeza que produce el Evangelio, porque se dan cuenta que es un mensaje que confronta, un mensaje que no siempre es amoroso. ¿Se dan cuenta por qué las personas lo cambian? ¿Se dan cuenta por qué las personas, en lugar de decirte, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, te dicen, Dios te ama y tiene un hermoso plan para tu vida. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere llenar el vacío que tienes ahí en tu corazón. ¿Alguien les dijo eso alguna vvez? O sea, te prometen un montón de cosas, lo cual eso no es el Evangelio, pero lo que estamos aprendiendo es que nosotros tenemos que ser fieles al Evangelio, porque lo que lo va a vencer no son mis palabras, que así tengo que ser fiel, sí tengo que ser preciso, pero es el Espíritu Santo a fin de cuentas. Y recuerden que también está en nosotros. Y al estar en nosotros, es lo que dice más adelante. Va a hablar de lo que Cristo nos da. Es decir, yo sé que a ustedes les ha pasado, que a veces están predicándole a alguien y ustedes pueden decir, no, es que yo no me sé la Biblia, yo no sé predicar, pero ese día, curiosamente, le pudiste explicar el Evangelio a alguna persona. ¿Sí les ha pasado? Quizá ese día de repente no te acordabas tú en ese momento, pero te vino el versículo por acá. ¿No les ha pasado?
¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo quien nos ha guiado y quien toma de lo que Cristo ha dado. Recuerden que el Espíritu Santo no va a fundar otra nueva religión. El Espíritu Santo no va a hacer su propia obra. El Espíritu Santo va a continuar la obra que Cristo inició. Jesús inició una predicación, la cual se dio en la región de Judea, y la advertencia a los apóstoles fue: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, entonces sí, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que, entendiendo este pasaje, nos da luz de por qué evangelizamos de la forma que evangelizamos. Teniendo un entendimiento bíblico de qué es el evangelio, qué es el evangelismo, cómo evangelizamos, cuál es la forma en que el Espíritu Santo salva a las personas, es la forma en la que nosotros podemos entonces ser fieles al evangelio y exponer sin mezclar métodos evangelísticos, estrategias o pragmatismos que permitan que la iglesia venga aquí. Pues no sé, porque ayer veía un video, que luego me salen, de un famoso apóstol de ¿cómo se llama? De Honduras. A lo mejor lo conozcan. Es un señor hereje que habla de un montón de cosas falsas. Pero la cuestión aquí es que él mostraba todas las instalaciones para los niños. Era como un parque temático, toboganes, tenía, ¿qué más? Saulas, auditorios, tenía todo bien acondicionado. Pero era un edificio, mis hermanos, no era una salita, era un edificio. Y algo que me llamó la atención es algo que nosotros estamos yendo en contra de eso. Él dijo: a sus niños no los lleve al templo. Él dijo a sus niños: tráigalos acá, no sea malo. ¿Se acuerdan qué es que estamos tratando de hacer nosotros? Que los niños estén con nosotros, ¿no? Que los niños estén escuchando la palabra. Que los niños se estén exponiendo la enseñanza. Que los niños no se acostumbren a estar en un parque temático, porque va a llegar el día en que el parque temático ya les va a decir que ya no tienes edad para estar ahí y ahora tienes que estar en la reunión general. Y no van a querer estar, porque se acostumbraron al parque temático. ¿Se dan cuenta cómo inclusive en eso el mundo o una ideología pseudocristiana va en contra de lo del mundo? En contra de lo que nosotros creemos. Quizás sea un poco sencillo y quizás no sea tan controversial, ¿no? Porque también es cierto que no es malo que otras iglesias estén como nosotros estábamos, que tenían clases para los niños en el mismo tiempo de la reunión. Sin embargo, sí es cierto que, regresando al punto, que el Espíritu Santo nos va a confrontar el pecado, va a confrontar nuestra condición, tiene que confrontarnos, porque es su función. Miren lo que estamos considerando. La palabra convencer, ¿están viendo lo que dice ahí? Porque el Espíritu Santo convencerá. Tiene que ver con exponer, en el texto, en este caso griego, refutar o traer a la luz, es lo que dice. Y lo que va a mencionar es que en el versículo número 8, ¿están allí? Es que me quedé en 2 de Corintios. En Juan 16, 8, dice: y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado. Las personas que escuchamos el Evangelio y por su gracia y bondad el Espíritu Santo nos regeneró y nos dio la fe para creer, y entonces venimos a Él en arrepentimiento y fe. Pero miren, fíjense lo que dice después, que también el Espíritu Santo nos convencerá de justicia. Pero en el versículo que sigue nos da la razón. De justicia por cuanto de justicia, versículo 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia porque voy al Padre. Ahora, ¿el mundo qué hizo con Jesús? Lo mató. Pero Él constantemente diciendo: voy al Padre. El concepto de justicia fue que Jesús era un blasfemo. El concepto del mundo fue que Jesús estaba quebrantando y exponiendo a la nación a una rebelión y que los romanos vinieran, o al menos eso es lo que decían ellos, ¿no? Que por eso mataron a Jesús, que el mundo lo seguía, que las personas se estaban convirtiendo a Él, y es lo que ellos estaban diciendo. Es más, ¿se acuerdan que el sumo sacerdote dice que era necesario que un hombre muriera y que no toda la nación pereciera? Según el concepto del mundo,
lo que hicieron con Jesús era lo justo. Pero la verdadera justicia se iba a presentar porque Jesús iba al Padre, pero Él iba a pasar de por medio, ¿se acuerdan? Por la cruz, e iba a pasar evidentemente por la resurrección, la ascensión y la exaltación. A lo que voy es que al concepto del mundo Jesús era un blasfemo, pero para el concepto del Padre, a quien iba Jesús, Jesús era el justo y santo y verdadero. Quiero, mis hermanos, por favor, que busquemos el texto de Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, yo creo que van a comprenderlo mucho con esta cita de Segunda de Pedro, en el capítulo número 2. Perdón, les dije, es Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. ¿Estáis allí? Dice de esta manera. En el versículo número 4, dice, acercándoos a Él. Se refiere a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo se iba a enfilar a la cruz, Él iba a morir, iba a ser enjuiciado, pero delante del Padre, Él era aquel digno. Y no puedo evitar pensar en Isaías 53 cuando dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos del rostro, fue desechado y fue menospreciado y no lo estimamos. A la vista de los hombres, Jesús fue el más perverso blasfemo. Fue condenado. El sumo sacerdote, cuando Jesús, él de su boca dice, yo soy, es decir, lo confronta, el sumo sacerdote dice, dinos de una vez si eres tú el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, yo soy. Y desde ahora verás al Hijo del Hombre descender en las nubes. Y esas palabras le hacen que se rompan las ropas y las barbas, porque este blasfemo. ¿Y qué más prueba necesitamos? ¿Se acuerdan que le habían puesto testigos falsos? Que le habían puesto gente que dijera que iba a destruir el templo, gente que dijera que había hecho un montón de cosas de una sarta de mentiras. Sin embargo, mis hermanos, el texto de Pedro está diciendo, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y escuchen esto, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Y qué dice ahí? El que creyere en Él no será avergonzado. Es otra vez Pedro mostrándonos cómo la piedra que desecharon los edificadores, la piedra que desecharon los líderes de la nación, los sabios, los doctos en las escrituras del Antiguo Testamento, los que sabían toda la ley, ellos dijeron, esta piedra no sirve. Pero para Dios dice escogida y preciosa. Pero no solamente eso. Dice el versículo 7, ¿están allí? Para vosotros pues los que creéis, Él es. ¿Sí lo están leyendo? Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mis hermanos, las personas que ustedes constantemente se relacionan, para ellos Jesús no sirve, no existe, es irrelevante. Pero si ustedes han creído en Jesús, Él es precioso. Es una piedra viva. Es el Rey de nuestras vidas. Es la razón de nuestra existencia. Es a quien adoramos, a quien servimos y a quien amamos, por quien tenemos vida. Yo no sé si para ustedes Jesús es precioso, pero aquí la Biblia está diciendo que para aquellos que han creído en Él, dice, pues, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso.
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Eso es lo que provoca Jesús también. Para los que no creen es piedra de tropiezo, con la cual caerán constantemente. Y eso es lo que me lleva a la siguiente parte, porque ¿se acuerdan que Jesús dijo que vino a confrontar el mundo en base a qué? Texto de Juan otra vez. Juan 16:8. Dice, y cuando venga, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vean lo que dice el versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Se acuerdan que el príncipe de este mundo, pero no de la tierra, mis hermanos, porque la tierra la gobierna el Señor, del sistema que opera, de la forma en la que influye, en la forma en la que trabaja o maquina, cómo dominar? Es lo único que puede hacer este ser. Tratar de influir, tratar de hacer caer a las personas, o de tentarlas, o de poner tentaciones. Es lo más que puede hacer, porque Él, si ustedes están entendiendo, y esto ya pasó porque el Espíritu Santo vino, y Jesús fue a la cruz, murió y resucitó, el que fue juzgado en la cruz también fue, ¿cómo se llama? Satanás. Satanás. Así que no tengan miedo, porque ustedes ya no están aquí para luchar contra el diablo, porque Jesús ya lo ha vencido. Jesús ha triunfado en la cruz. Jesús se levantó al tercer día glorioso, venció al diablo, venció a la muerte y exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernadores. Él triunfó en la cruz. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 28? Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo dominio, todo gobierno le pertenece a nuestro Rey. Aquel que para nosotros es precioso, pero que para el mundo es piedra de tropiezo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viniera, que ya vino y está con nosotros, ¿sí logran comprender por qué era más conveniente que Jesús se fuera? ¿Sí logran comprender por qué todo esto que el Espíritu Santo, que Dios mismo está haciendo, que está haciendo una extensión del ministerio de Jesús, está realizándose por medio del Espíritu Santo? Él convence, Él nos convenció a nosotros, Él mostró lo glorioso que fue la victoria de Cristo en la cruz, y Él exhibió y lo puso todo debajo de sus pies. Todos los pies, todo está debajo de los pies de Cristo. De esta manera entendemos la obra, o al menos recuerden, este pasaje no nos está hablando de forma exhaustiva de todo lo que el Espíritu Santo hace, pero sí por lo menos nos da a comprender por qué razón Jesús decía, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces yo mandaré al otro Consolador, y el otro Consolador les va a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. De pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Así era el orden. De pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que el mundo recibe. Y recuerden, nosotros venimos a Cristo porque éramos del mundo, pero ya no somos del mundo. Ahora Él los ha tomado para sí, Él habita en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros, y nosotros entonces podemos considerar que esto destruye todo sistema religioso, todo sistema moral, todo sistema cultural. Nadie, y quiero que vayan por favor al texto de Isaías 64. Hace rato el hermano mencionaba que nadie puede ser salvo por sus obras. Y eso es una verdad muy real. Y a mi mente llegó este pasaje, que ya lo he escuchado inclusive hoy mismo, de Isaías 64. Porque el mundo dice que es por sus obras, ¿no? (64:6), ¿sí? Vamos a leer el 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Podrán acaso ser salvos aquellos que perseveran en sus pecados? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, ¿como qué? Como trapo de injusticia. De inmundicia, muy bien.
como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Yo sé que ustedes ven al mundo y el mundo les dice, es que esto es bueno, ¿por qué? Porque queremos hacer el bien, queremos lo bueno, queremos lo moral, queremos lo justo, queremos lo bueno. El hombre sin Cristo y sin el Espíritu Santo a veces hace lo bueno, pero eso que bueno lo hace quizá por la gracia común que Dios les ha dado, pero no lo hace para la gloria de Dios. Y aún esas cosas de justicia son trapos de inmundicia. Por eso nuestro llamado es a confiar plenamente en Jesucristo. Oigan, mis niños, ¿dónde están todos los niños? Dios les llama a que confíen en Él, en que descansen en Él, a que crean en Él. Quizá ustedes se van a enfrentar a circunstancias donde quizá le rechacen, porque los domingos van a ir a la iglesia, porque quizá en casa sus papás leen la Biblia. Pero déjenme decirles algo, y ya se los dije a los grandes, y ustedes también escucharon, pero ahora se los digo a ustedes, Jesucristo es precioso para nosotros. Jesucristo es la piedra preciosa para nosotros. Es no solamente la piedra, es la roca que da solidez a nuestras vidas, que sostiene nuestra vida y que sostiene también a nuestra congregación y sostiene a la iglesia universal. ¿Sí? Entonces, avanzando un poco más al texto de Juan, para que podamos llegar al punto donde Jesús, el Señor, dice, pero ya no el Espíritu Santo obrando, confrontando al mundo, sino lo que hace con él, con el discípulo. Volvemos entonces a Juan, capítulo número 16, y vean lo que dice el versículo número 12. ¿Están allí? Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se escucharon eso? Jesús, en su forma humana, carnal, que tenía en su encarnación, como Dios y hombre, Él sabía que Él se tenía que ir. Si se dan cuenta que eran las últimas horas de Jesús, los últimos momentos, Él les dice, hay muchas cosas que les tengo que decir, pero si no me están entendiendo esto, en este momento no es tiempo para que ustedes la sepan. ¿Pero qué dice? Pero otro beneficio más de cuando el Espíritu Santo venga, dice el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Se dan cuenta cómo es que Pablo pudo hacer una teología tan densa, tan rica y tan nutrida? ¿Cómo es que Pablo pudo explicar esos misterios? ¿Quién le mostró a Pablo todo eso? ¿Quién le dijo a Pedro todo eso que nos enseña en sus cartas? Inclusive lo estamos leyendo, lo leemos en primera de Pedro, perdón. ¿Cómo los apóstoles pudieron hacer eso? Si en ese momento Jesús se fue y se iban a desconectar del guía, del líder, y evidentemente es otro beneficio que el Señor muestra, es que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Y eso es importante para entender cuál es la forma en la que el Espíritu Santo obra. Porque el Espíritu Santo no hace que la gente tenga manifestaciones sensoriales o experiencias. No es malo que nosotros podamos expresar emociones, que podamos quizá llorar delante del Señor o ser agradecidos o no sé, expresar alguna emoción. Pero mis emociones tienen que ir informadas por la doctrina. De tal manera que el Espíritu Santo no habla de su propia cuenta. Así como Jesús mismo no habló de su propia cuenta. Jesús mismo habló de lo que escuchó del Padre. Ahora el Espíritu Santo, cuando venga, hablará de lo que es de Cristo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hace con lo que Cristo tiene que informarnos? Dice el versículo número 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No sé si ya se están dando cuenta que otra vez está mostrando una comunión con la Trinidad. Está mostrando que el Espíritu Santo tomará lo que es de Cristo. De esa forma glorificará a Cristo. A la vez, Cristo dice todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, mis hermanos, tenemos que considerar todos esos puntos para poder comprender que si quisiéramos empezar a considerar que tenemos que tener una urgencia evangelística como aplicación de lo que estamos aprendiendo. Porque si las personas que no conocen de Cristo o que le rechazan, y muchas veces esas personas son su familia, pues ellos necesitan de Cristo, ellos necesitan también el mensaje del Evangelio. Ustedes y yo tendríamos que considerar que el mundo sin Cristo está bajo sentencia. Y que esto debería aumentar nuestra confianza mucho más en el Señor. Yo les animo a que confiemos mucho más en el Señor. De tal manera que vamos a ir un poco más a la forma en la cual todo esto que hemos aprendido podemos llevarlo a algunas aplicaciones que pueden ayudarnos. A veces hay personas, y yo sé que ustedes me lo han dicho alguna vez, que me dicen, es que la gente no quiere, ¿se acuerdan? Es que no me escuchan, o no sé qué decirles. Esto que han escuchado tendría que darles a ustedes la confianza de que el mundo tiene que ser confrontado y que el mundo va a ser hostil, siempre va a ser hostil. Si nosotros nos esperamos, y créanme que a mí me ha pasado que a veces yo digo, es que no le quiero decir porque se va a enojar. ¿No les ha pasado a ustedes? Por ejemplo, vete a ver a esa persona, por ejemplo, que tiene problemas con su esposa. Y yo le voy a decir, pero se va a enojar. Yo a veces pienso eso. Porque digo, va a decir, ¿a ti qué te importa? Pero cuando vamos en oración y vamos confiados que Dios nos lleva, uno puede ir y va al lugar y me doy cuenta que no se enojó. Es más, de alguna forma Dios, o su Espíritu Santo, pues nos ayudó. Más bien, Dios abrió su corazón. ¿Se acuerdan que Dios hace eso? ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo es el que convence? Y a veces, muchas veces queremos decirle a alguien las cosas y como que le damos vueltas. Oye, pero... Y te acuerdas, le decimos un montón de cosas, pero no le decimos lo que queremos decirle. Es como cuando tenemos que tener conversaciones que no queremos tener. Y le damos muchas vueltas. Y sentimos que se va a enojar. Pero si amamos a las personas, tenemos que decirle la verdad. Tenemos que confrontar el pecado. Así que esto debe animarnos mucho más a proclamar el Evangelio, porque a nosotros nos dio el Señor la encomienda de seguir predicando su Evangelio. Así que tenemos que ser valientes, tenemos que ser humildes y tenemos que ser fieles para poder seguir comunicando el Evangelio del Señor. Ahora, este texto que acabamos de analizar tiene que llevarnos a confiar en el Señor, a saber que no estamos solos. Ustedes no están solos. Si ustedes han creído en Cristo, ustedes no están solos. El Espíritu Santo vino, está con nosotros, está en nosotros. Y recuerden que es nuestro abogado defensor. Es el que nos ha fortalecido, el que nos guía, el que nos sostiene. Es el que nos permite tener esa comunión constante con el Señor. El ministerio del Espíritu Santo es darnos lo de Cristo. Ahora, entonces, no solamente tenemos que estar informados. Yo sé que ustedes ya lo escucharon o lo han escuchado antes. El Espíritu Santo está en nosotros, está con ustedes, pero ustedes deben de creerlo, deben de confiar. No están solos. El Espíritu Santo les fortalece, les anime. Si tienen que hablarle a alguien o trabajan en alguna área o con sus propios niños, los papás. Yo sé que los papás tienen que constantemente
hablar con sus pequeños y decirles, mi hijo, eso no es correcto. Para los papás, que a veces los niños, porque son niños, no llegan a comprender totalmente, podemos darles gotitas de fe. ¿Saben cómo es eso? Gotitas de fe. No es un medicamento, no vayan a pensar. Se trata de que siempre les estén exponiendo constantemente con su ejemplo la palabra. Quizás no les van a dar una enseñanza de 1 hora, pero quizás lo van a llevar a tomar helado. Y van a hablar con ellos y les van a decir, oye hijo, ¿tú sabes que Dios nos regaló este helado, nos proveyó esto? Por ejemplo, en el área de la provisión. O pueden decirle, oye, Dios nos provee una casa. O sea, de muchas maneras, todos los momentos en los cuales ustedes estén con sus niños, les van a dar sus gotitas de fe. Para que ellos, y ese es el punto, deben de creer y confiar y rogar al Señor que el Espíritu Santo que está en ustedes también va a regenerar su espíritu de ellos, va a salvar sus almas. Por eso es que estaban aquí, ¿no? Para escuchar la palabra. Tuvieron su enseñanza hoy sobre 3 libros. Ariadna, ¿cuáles fueron los 3 libros que aprendieron hoy? Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Muy bien. Gabriel, ¿los estudiaste? Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Bueno, ¿sí se acuerdan, niños, los libros que vieron ustedes? Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos 3 libros, ustedes, mis hermanos, pueden trabajarlos. Porque el proverbio es, por ejemplo, yo a veces me gusta mucho ver el capítulo 9 de Proverbios. ¿Qué dice ahí? Habla de 2 señoras. ¿Cómo se llama una? ¿Cómo se llama Ari? La señora sabiduría. Muy bien. ¿Y cómo se llama la otra señora? ¿Alguien se acuerda? Y si no, de tarea vayan llegando a casa a leer Proverbios 9. Pero hay 2 señoras, una que está mandó a sus criados a decirles a los simples que vengan, a los ingenuos, dice en otra versión, que porque ha preparado comida, ha preparado la mesa, tiene todo listo. Pero hay otra señora que se llama, ¿cómo se acuerdan? ¿Cómo dijeron que se llama? Insensatez o necedad, y les está llamando. Y les está diciendo, vengan, porque el pan comido en oculto es sabroso. La sabiduría produce vida, la necedad produce muerte. De esa manera, tomando la palabra del Señor, creyendo lo que la Biblia les está diciendo, que Él convence, ustedes ármense de fe también y crean que el Espíritu Santo también los capacita en ese momento para ministrar el corazón de sus niños, para predicarle a sus corazoncitos, para que ellos vengan a la fe y se nutran cada vez más del conocimiento de Dios. Así que todo lo que estamos aprendiendo de la obra del Espíritu Santo, creámoslo, armémonos de valor, pongámoslo en práctica, estemos confiados de que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y que todas las enseñanzas, por muy pequeñas que sean, por muy sencillas que sean, llegan al corazón, no solamente de sus niños, llegan al corazón de los adolescentes también, que a veces algunos adolescentes están en la etapa de que a veces no les gusta mucho escuchar la Biblia. Confiemos en el Señor y creamos y oremos. Señor, quizá tú quisieras concederle arrepentimiento para que venga la fe y escape del lazo del diablo, el cual está cautivo. Y así, cada vez que ustedes predican la palabra y ustedes van confiados de que el Espíritu Santo va a confrontar a la persona. Y aun si rechaza, ya fue confrontada también por el Espíritu Santo. Entonces creamos y confiemos que no estamos solos y que en este mundo en el cual está en contra de nosotros, nosotros tenemos que discernir la obra verdadera del Espíritu Santo, que no se basa en todo lo que se mueve en otros lugares. Mis hermanos, quiero pedirles que oremos para pedir al Señor que bendiga, para poder terminar este servicio, bueno, la predicación primeramente, porque vayan con esa confianza, que el Espíritu Santo que está en ustedes, Dios está obrando para que convenzan al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cristo es nuestro Rey y Él está en victoria. Nosotros somos victoriosos, no porque todo nos vaya bien, sino porque estamos desde esa victoria que Cristo logró a favor de nosotros. Vamos a orar. Nos ponemos de pie todos, mis hermanos.
Todos los niños también de pie, vamos a orar. Vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro, te agradezco por este día, Señor. Señor, gracias por darnos la oportunidad de descansar sobre la victoria de Cristo nuestro Señor. De mostrarnos el beneficio de que Cristo se fuera. Y nosotros también anhelamos que regrese porque culminará lo que inició. Pero sabemos que el Espíritu Santo también está con nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo, Señor, el cual procede de ti, no habla de lo suyo, sino habla de lo que escucha. Habla de lo que es de Cristo. Es decir, tenemos una comunión íntima con el Dios Trino. Padre, gracias por amarnos tanto. Y Señor, gracias por bendecirnos también. Mi Dios, por favor, hoy te ruego,